Hola a todos, Hola, buenas muy tardes. buenas tardes. Mientras van ingresando los participantes, les damos la bienvenida y agradecemos a todos por participar de este encuentro organizado por RAME, la Red Argentina de Museos y Espacios de Arte. Mi nombre es Pilar Victorio, formo parte del equipo de Fundación PROA y junto a Noemí Aira, también del equipo de Fundación PROA, vamos a estar haciendo la operación técnica de este encuentro. Vamos a estar en conversación con 4 destacados referentes del sector de los museos de la región que han reabierto sus puertas al público. Bien, bueno, estando ya sobre el horario, les agradecemos la paciencia, tanto antes de ingresar a la reunión como en estos minutos de bienvenida. Vuelvo a dar la bienvenida a quienes están ingresando y voy a cederle ahora la palabra a Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, quien va a estar a cargo de la moderación del encuentro. Así que, bueno, buenas tardes, Mariana. Bienvenida, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, quiero darles la bienvenida en nombre de RAME a la charla Museos Abiertos, Experiencias Regionales de Reapertura. Me acompañan en nombre de RAME Victoria Norton, quien es directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Gabriela Rangel, directora artística del MALBA, Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación PROA, y Andrés Duprat, que es el director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes. Como muchos saben ya, RAME es la red argentina de museos y espacios de arte que se gestó a la luz de esta crisis sanitaria y que fue formada por las 4 instituciones que acabo de mencionar y que como ya se habría dicho en varias de las otras mesas y ciclos que presentamos en conjunto entre estas instituciones, posiblemente la iniciativa de solidaridad y de trabajo colectivo que se presenta a través de esta red y de este grupo sea una de las cosas más positivas que nosotros podemos sacar en estos tiempos de crisis y de tanta transformación, ¿no? Como les decía, a lo largo de estos últimos meses hemos programado una serie de encuentros, un ciclo de charlas en donde hemos abarcado desde los aspectos más prácticos de esta situación bueno, que nos tiene a todos muy en vilo y que para quienes nos desempeñamos en los museos a veces se toman en cuestiones muy vitales, ¿no? Pero también es nuestra intención pensar sobre el futuro de las instituciones de cara a una situación que es mundial y que es muy crítica, ¿no? En ese sentido, desde RAME hemos discutido un protocolo para trabajar en nuestras instituciones bueno, en este mientras tanto, ¿no? En este momento en el que se define esta nueva normalidad y donde el mundo cambió muchísimo, pero bueno, no se detuvo. Las crisis son momentos en cierto sentido muy traumáticos, pero también son momentos de transformación, son momentos en donde se presentan las mayores oportunidades de cambio y creo que eso es uno de los aspectos positivos que nosotros tenemos que tratar de sacar de toda esta situación. No estamos frente a una situación que es muy única y que en parte depende de nosotros y de nosotros también en tanto colectivo, ¿no? Entender cómo aprovecharla, cómo usar este paréntesis para repensar muchas cosas y en nuestro caso repensar nuestras instituciones, repensar cuál es su función social, cuál es la relación entre la localidad y la globalidad, y bueno, y muchas otras cosas. Y en ese sentido es que creemos que esta mesa para dialogar con quienes ya están en una situación de apertura y quienes están atravesando por esta experiencia de instituciones atravesando este momento de la nueva normalidad, podría ser una experiencia muy rica de diálogo para todos. Así que con
con esta idea en mente es que hemos convocado a 3 instituciones de la región, que son el Museo de Arte Franklin Rawson de la provincia de San Juan, y nos acompañan para ello Virginia Gote, quien es la secretaria de Cultura de la provincia, y Emanuel Díaz Ruiz, quien es el actual director del museo. También hemos convocado a Lía Colombino, quien es directora del Museo de Arte Indígena, que es una de las colecciones que forman parte del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, y a Enrique Aguerre, quien es el director del Museo de Artes Visuales de Montevideo, en Uruguay. En primer lugar, entonces, les doy la bienvenida y les voy a dar la palabra a Virginia y Emanuel. Quiero presentarlos brevemente antes de que comiencen con su presentación. Bueno, como les dije, Virginia es secretaria de Cultura de la provincia de San Juan, pero antes de esto, hasta hace unos meses, fue también directora del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de la provincia, desde el año 2008, creo que fue que asumió como directora. Virginia es egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, también es egresada de la Universidad de Buenos Aires, y además de haber realizado varios proyectos independientes de investigación y curaduría, también se ha desempeñado como directora del del Complejo Musical Auditorio Juan Victoria de San Juan entre el 2008 y el 2010. Creó el Centro Cultural Estación San Martín de la Municipalidad de San Juan, y luego el Centro Cultural Conte Grant, el cual dirigió hasta 2012. Virginia recibió el diploma al mérito en la disciplina de Entidades de Artes Visuales de la Fundación CONEX en 2012, y es vecina ilustre de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desde 2018. Por otro lado, Emanuel Díaz Ruiz es el actual director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, y es a su vez investigador de la Universidad Nacional de San Juan y docente de las carreras de profesorado y licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Filosofía e Historia del Arte. Acá, perdón Emanuel, pero tengo unas siglas. Es encargado de la Unidad Regional de Conservación y Rescate de la región de Cuyo, dependiente de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, y actualmente participa del análisis científico de pintura del siglo XIX, junto a investigadores del Museo de Bellas Artes de Chile, del Museo de Arte de Lima en Perú, de la Pinacoteca de Sao Paulo en Brasil, y del Centro de Restauración DIVAM de Chile, y también en conjunto con el Instituto Tarea de la UNSAM acá en Buenos Aires. Creo que ayer tuvieron el último conversatorio del proyecto de Mombazán en América que dio Roberto Amigo, quien es su coordinador, así que un proyecto muy interesante, y que me da el pie también para comentar que el Museo de San Juan está pensado con un criterio de localidad muy fuerte, pero que a su vez también en los últimos años ha desarrollado una inserción regional que es muy marcada y muy sobresaliente a través de participaciones en proyectos que son no solo regionales, sino también transnacionales, como el que acabo de mencionar. Así que bienvenidos Virginia y Emanuel, y los escuchamos. Bueno, buenos días, gracias Mariana por la presentación, gracias Rame y a todas las instituciones que conforman la organización de este encuentro. Yo celebro este encuentro y por saludar a todos mis colegas que ya estuvimos conversando antes y la gente que se ha sumado. Bueno, la verdad que has dado una introducción bastante amplia de la situación que estamos viviendo, Mariana, y como bien comentaste, nosotros desde San Juan hemos tenido una realidad un poco diferente, ya que hemos tenido la particularidad de no tener casi casos hasta hace un mes, que nos ha permitido estar en una primera situación de cuarentena muy, muy profunda, pero después ya pudimos empezar a abrir. Fuimos como de hecho el Museo Franklin Rawson fue el primer museo que abrió sus puertas en el país, ¿no? Y en la región sé que no, pero de los primeros también.
Fue complejo, bueno, como vos bien decías, yo fui la directora hasta diciembre, Manuel era parte del equipo que trabaja conmigo y ha tomado excelentemente el cargo. Yo me he ido muy, muy tranquila de ese lugar. Bueno, no me fui porque soy secretaria de Cultura, pero trabajamos muy bien en equipo, y voy a dejar puntualmente lo que fueron los protocolos y las aperturas puntuales del museo para que él pueda explayarse en ese punto, y comentarles un poco lo que fue la dinámica para poder articular que los espacios culturales ameritaban abrir a cierto punto, y por supuesto, como me imagino en todas las provincias y en todos los países, hay comité COVID y la gente de salud y los especialistas tienen la última palabra. Hay un gran plan de acción que articula un poco todos los ministerios y todas las áreas para que sea un equilibrio de aperturas, ¿no? Y generalmente en esa apertura siempre la aposta la toma el desarrollo económico, ¿no? Los espacios que mueven más la economía y que implican más empleados y más movimiento económico. Y poder haber puesto, digamos, el aspecto cultural de una de las primeras etapas de apertura fue bastante gratificante, en ese sentido que fuera escuchado y nos hayan dado esa posibilidad. Desarrollamos protocolos que por supuesto ya estaban planteando, uno va tomando bases y cosas que están haciendo en otros países, en otros museos, se organizó, por supuesto se presentó en salud, adoptándolo a las características locales, y cuando eso finalmente fue aceptado, hemos hecho una serie de capacitaciones profundas con todo el personal, pero en mi rol de secretaria no era solamente en el caso de este museo Franklin Rawson, sino los otros museos provinciales, pero también un montón de museos pequeños municipales y privados que tiene la provincia, porque al abrir espacios culturales abarca toda la familia de museos, ¿no? Y se hizo un trabajo bastante arduo con los diferentes municipios y sobre todo la parte privada, que algunos se animaron y otros no, por supuesto, eso fue en muchos casos decisiones personales, para articular esa apertura. La experiencia fue muy buena, pero no solamente abrimos museos, sino que pudimos abrir teatros para visitas guiadas, no para espectáculos con público, pero sí para hacer visitas guiadas, y después nos animamos un poquito más a hacer algunas actividades presenciales, pero no con mucha gente, pero sí empezamos ya a abrir un poco más alguna performance, alguna actividad más presencial, ya que las grandes inauguraciones empezaron a ser cuestionadas, no solamente ahora, sino que yo creo por mucho tiempo. Esto que decías vos, Mariana, de repensar nuestras instituciones, es fundamental, porque yo creo que más allá de que vayamos a poder ir abriendo el juego y podamos abriendo los espacios, nos va a llevar mucho tiempo a poder relajarnos del todo, y tampoco por ahí una palabra que se ha usado muchísimo en todo este tiempo es el reinventarse, el repensar, el volver a pensar, y la verdad que uno lo va haciendo, pero no lo termina de cerrar, porque es como que el cambio está pasando mientras vamos viviendo y mientras vamos experimentando, entonces tampoco uno tiene la solución, a medida que va experimentando va aprendiendo. Y la verdad que hemos probado un montón de dinámicas de autocine, de autoteatro, salida a las plazas. San Juan tiene un clima muy lindo, estamos pensando un verano cultural al aire libre, y sin duda en la última reunión que estuvimos del comité COVID es de alguna manera aprender a vivir con el virus, porque estamos viendo también en el mundo que los países que han pasado por las situaciones más complejas, el virus vuelve y de alguna manera uno no se puede encerrar para siempre. Entonces, por supuesto que hay que repensar de qué manera volver a abrir, de qué manera volver a relacionarnos, ¿no? En estos espacios donde uno buscaba que nuevos públicos se interesaran, que trabajaba con un público muy joven también, los niños son los más guardados, y por supuesto todo eso nos obligó a pensar nuestras colecciones para llegar a la gente de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, todos los programas que por suerte uno va viendo que las diferentes instituciones fueron desarrollando, donde la cultura fue uno de los contenidos principales, ¿no? de llegar a todos los hogares a través de las redes y del internet, que ha sido fundamental, y pensar cómo uno llega y repiensa sus colecciones, sus actividades, y uno de los pilares fundamentales en mi caso fue, así como uno piensa en cómo llegar a la comunidad, básicamente pensar en nuestros artistas, en los trabajadores de la cultura, que ha sido uno de los sectores más dramáticamente afectados, y que también se quedaron muchos sin trabajo, viven el día a día, entonces también poder sostener los programas, los talleres, las actividades, por supuesto que todos aprendiendo una forma diferente, ¿no? de
de hacer en muchos casos, para poder también darles esa oportunidad. Así que yo creo que estamos en un desafío muy grande, la experiencia fue muy buena, la gente se sumó. Yo pensé que con más miedo, pero la gente enseguida, el primer día que abrimos el museo, por ejemplo, fue muchísima gente a ver las exposiciones. La gente no tenía ese miedo que por ahí unos pensaban que iban a tener, y hasta que había que controlarlos un poco para que no se relajen demasiado, si quieres, y la gente empezó a demandar cada vez más. Entonces ahora estamos en una situación complicada porque tuvimos que volver a dar un paso atrás hace unas semanas, y estamos reabriendo, ¿no? Y estamos incluso repensando si reabrimos de la misma manera o hacemos algunas modificaciones. Algunas cosas funcionaron muy bien, pero otras cosas, como academias de danza y demás, con el tema de los edades de los chicos, hay que incluso repensar en el mismo 2-3 meses de dos fases diferentes, ¿no? Cómo uno va abriendo. Así que, bueno, yo le quiero dejar a Emma que cuente bien la experiencia puntual del museo. Han hecho unos programas lindísimos, virtuales, que ha llegado a muchísima gente y que le ha dado también trabajo a muchos artistas, que es una de las finalidades también de esos proyectos, y que bueno, que el tiempo que estuvo abierto, que fueron casi 3 meses, por suerte la gente se acercó al museo, lo siguió visitando, se cumplieron los protocolos, no fue complicado hacerlo, y así que nos anima a abrirlo prontito. Ahora estamos por volver a abrir los espacios culturales la semana que viene, así que también estamos contentos por eso, ¿no? Preparándonos para una nueva apertura. Hola, buenas tardes. Me sumo yo, soy Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Franklin Rawson. Agradecer la invitación de la red en esta oportunidad, porque creo que estos espacios son espacios de construcción, espacios de diálogo que son muy importantes para todos nosotros, para poder intercambiar un poco las situaciones desde las diferentes latitudes donde estamos siendo representados ahora en esta charla. Bueno, el Museo Franklin Rawson desarrolló puntualmente una serie de protocolos bastante puntualizados y pormenorizados, que de alguna manera estuvieron muy alineados con lo que fue la Secretaría de Cultura de la provincia y con el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan, que lo que permitió de alguna manera, o lo que hay que destacar, es el proceso que llevó a cabo, el modo desde el cual actuó el Estado provincial, que fue precisamente con la creación de una plataforma que fue Capacitur. Que eso fue algo muy importante porque esta plataforma lo que permitió fue, de alguna manera, la formación fueron dos instancias, ¿no? Una parte de formación que permitió llegar a todo lo que eran los espacios públicos y privados, como así también a los independientes, y esta plataforma también lo que permitía era la obtención de un certificado de establecimiento seguro. De esta manera, ¿qué es lo que se aseguraba el gobierno provincial? El conocimiento, por un lado, de las normas o los protocolos vigentes, y al mismo tiempo la implementación de todas estas normas. Normas que obviamente fueron previamente evaluadas y cotejadas por lo que fue el Comité COVID de la provincia de San Juan. Fue bastante complejo porque de alguna manera cada una de las instituciones o cada uno de los estamentos, ¿no? Ya sean institutos de danza, de arte, de teatro, etcétera, tenía que elaborar, tenía que aportar los protocolos puntualizados o pormenorizados de cada una de las instituciones para luego ser evaluados, cotejados y complementados por lo que desarrollaba Comité COVID, pero en esa serie de desarrollos de los protocolos provinciales, puntualmente los del Museo Franklin Rawson, lo que nos permitía a nosotros era, por un lado, lo que son los cuidados generales, de alguna manera dar las instrucciones para los cuidados generales, también los cuidados por oficinas, atendiendo a ¿qué? A los grupos de trabajo y a los turnos de trabajo de todo el personal, también atendiendo al teletrabajo y sobre todo alentando el trabajo de teletrabajo, que es bastante complejo, o se resultaba algo complejo al principio, pero después cómo lograr una cierta rúbrica, un cierto andar en esta nueva modalidad a distancia. También cuáles iban a ser las normas o las pautas que nosotros íbamos a ponerles a los visitantes para protegerlos, ¿no? Para ver cómo nosotros íbamos a empezar a recibir a este público que empezaba a ingresar a nuestra institución, como así también capacitar a todo el personal de la institución. Esos fueron como los grandes ejes estructurales desde los cuales se pudo evaluar o se pudo cotejar para el armado de los protocolos.
de alguna manera lo que se intentaba era dotar de nuevos modos de trabajo a las diferentes áreas o disciplinas de nuestro museo, que son áreas muy diversas, como todos ya lo saben, que tiene que ver sobre todo evaluar los periodos de trabajo en pandemia y post-pandemia. Un trabajo que tuvo que, digamos, abocarse a las áreas de educación y de comunicación como el primer fuerte de batalla que tuvimos que tener en el periodo de pandemia, ¿no? Cómo salir a contener y cómo salir a la apertura de nuestros museos, pero desde la virtualidad, como así también después complementar ya desde el periodo de apertura a todo lo que era los equipos o los grupos de limpieza, de seguridad, de patrimonio, y cómo cada uno de ellos iba a empezar a actuar o interactuar nuevamente con este nuevo público, por decirlo de alguna manera, o cómo afrontar al público que iba a ingresar a nuestras instituciones. ¿Qué es lo que se trató de hacer? De alguna manera, implementar ciertas normas que tenían que ver con grupos reducidos de trabajo, con delimitar zonas de trabajo, también con informar con claridad. Me parece que eso era algo muy importante dentro de lo que son los equipos de trabajo del museo, la información, y una información muy clara y muy detallada, para que no se cree un momento de duda existencial en cómo actuar ante cada una de estas situaciones, y que tiene que ver con delimitar las zonas de acceso, tanto de ingreso como de salida, las zonas de trabajo que van a estar delimitadas por grupo, los espacios de tránsito, ¿sí? Los recorridos internos que uno tiene que empezar a implementar o a guiar tanto al personal como al visitante. Y puntualmente los equipos de trabajo también tener ciertas como precauciones en cuanto a no reunir dentro de lo que son cada una de las áreas a todo el personal en un mismo turno, sino también poder evaluar esta posibilidad de las rotaciones periódicas para que los turnos sean alternados y que no todas las áreas o una misma área concuerde en un mismo horario permanentemente, ¿no? Otro elemento muy importante fue cómo encarar la parte de los equipos o los grupos de limpieza, ¿no? Porque es algo muy importante, porque de alguna manera eso es lo que va a dar seguridad a la persona que va a ingresar a nuestro establecimiento. Si bien tenemos una oblea, digamos, una certificación de que somos un espacio que ha pasado por cierta evaluación y que le ha permitido al gobierno y a la institución saber que conocen cada uno de estos protocolos, pero poder instruir a cada uno de estos grupos, sobre todo el personal de limpieza, era muy importante, porque eso es lo que nosotros vamos a ofrecer, o eso es lo que salíamos a ofrecer como una medida de seguridad, ¿no? Que cada uno de nuestros espacios eran espacios que tenían normas sanitarias muy detalladas y que se cumplen con cierta normalidad y protocolo. Desde pensar, por ejemplo, desde la parte de limpieza, cómo ingresar o cómo repensar los espacios, o cómo avanza un personal de limpieza, es decir, desde las áreas de menos tránsito hacia las áreas de más tránsito, también teniendo la precaución o sabiendo cuáles son nuestros horarios de apertura y nuestros horarios de cierre, y cómo uno tiene que ir trabajando en función de estas dos situaciones, del personal que es interno y del personal que es externo y que viene por visitas de tiempo reducido. Ahí hay algo importante para señalar también, que si bien se desarrollaron todas las medidas de precaución, todas las normas se llevaron a cabo, pero también hay que considerar que ninguno puede llegar a tener, por decirlo de alguna manera, la receta perfecta para la aplicación de estas normas o protocolos, porque ya hemos tenido nosotros el ejemplo de que el periodo de pandemia y pospandemia puede avanzar y puede retroceder permanentemente, y de repente estamos en un periodo de apertura, pero tenemos que luego volver a un cierre y volver a actividades parciales. Es decir, cada una de esas actividades hay que tenerlas muy en cuenta, tienen que ser actividades muy claras, porque son tiempos críticos donde nosotros lo que estamos buscando de alguna manera es adaptarnos en el propio hacer y construir de esta nueva idea o de este nuevo concepto de lo que sería este espacio museable en periodo de pandemia. Sí considero que es algo muy importante que en estos periodos lo que nosotros estamos haciendo es enseñar a rehabilitar los espacios del museo, entendiendo que el espacio al cual nosotros estábamos acostumbrados era un espacio de una relación
prácticamente física, es decir, una relación de cuerpo y espacio, que eso es lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero hay ahora nuevas normas o nuevos modos de repensar estas modalidades, y también hay que ser muy respetuoso en cuanto al momento del silencio, en cuanto al momento del distanciamiento, hay que ser respetuoso del momento de la introspección que lleva cada uno de estos espacios culturales y que carga también de ese sentir a nuestros visitantes, y para eso también se elaboraron dos modalidades: la visita individual, que permitía a ciertas personas que no querían acompañamiento presencial o guía, poderlo hacer haciéndole una indicación de cuál es el recorrido, cuál es el circuito previamente, como así también sí delimitar las visitas grupales, que las visitas grupales estaban reducidos en un número de no mayor a 10 personas, y ahí sí concurrían con un orientador que lo que hace de alguna manera es direccionar y permitir que todas estas normas o protocolos de apertura del museo se cumplan en estos grupos un poco más numerosos. Sí resulta un poco paradójico, por decirlo de alguna manera, de que estamos en una instancia de un nuevo espacio, de un nuevo concepto de museo, que prácticamente lo tenemos que pensar como un espacio de un museo extramuro, es decir, está más allá de la espacialidad que nosotros estamos ofreciendo, y que creo que es fundamental porque un claro ejemplo de esto que nosotros estamos llevando adelante en este momento, ¿no? Que es la virtualidad, y creo que es un espacio museable que en este periodo se ha ganado, se ha conquistado, y que lo estamos de alguna manera complementando con los espacios físicos, y que, como dijo Virginia anteriormente, desde el museo se llevó durante todo el periodo de cierre, que estuvieron mucho tiempo cada uno de nuestros espacios desarrollando una serie de contenidos virtuales que permitía desde los diferentes lugares aproximarse a nuestro patrimonio, aproximarse a la colección y atender a los diferentes rangos etarios, que es muy importante en cada una de estas situaciones. No me quiero extender mucho más, no sé, Mariana, como tú digas. No, muchas gracias, Emanuel, y antes de pasarle la palabra a Enrique, me quedo un poco con lo que decís de no existen las recetas perfectas, y también comentar un poco que nosotros este encuentro lo empezamos a pensar en el mes de agosto, y en el medio hubo como ese pendular del museo abierto al museo cerrado, y ahora la nueva reapertura la semana que viene, si no me equivoco, como dijo Virginia, y eso también es algo muy interesante porque nos lleva a pensar de que no estamos hablando de una evolución unidireccional, digamos como evolutiva, sino que dentro de lo que es pensar esta nueva normalidad también es ir y venir en distintas situaciones que en ciertos momentos pueden parecer retrocesos y después avances, también son cosas que van a ayudar mucho a repensar estos nuevos contextos. Así que bueno, no quito más tiempo y paso Sí, entonces yo ahora. quería agregar una cosita nomás que me quedé pensando, bueno, mientras hablábamos, la verdad que uno piensa en los espacios, ¿no? En la relación física de los espacios, y la verdad que en San Juan tenemos unos edificios excelentes, la verdad que se ha invertido muchísimo en infraestructura, así como el museo, el teatro, el auditorio, y estamos en la paradoja que estamos pensando actividades al aire libre, o sea, estamos usando los espacios como por ahí respaldo de lo que estamos pensando un verano cultural en el aire libre, en las plazas, fuera del contexto habitual, que también es un desafío muy grande porque también tenés que, por supuesto, intervenir con el patrimonio, pero también con actividades nuevas. Y por un tiempo estaba mirando fotos el otro día de lo que eran las noches del dibujo, las inauguraciones del museo, esa aglomeración de muchísima gente que la verdad que son encuentros maravillosos, sociales, dentro de un ambiente artístico, dentro de un ámbito artístico, y preguntarse cuándo va a ser el momento que eso así, de esa manera o de otra manera similar, vuelva a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que nadie tiene la respuesta todavía. Soy positiva en que creo que estas crisis nos ayudan a
a crecer y a repensar, y tenemos que ser positivos en ese sentido. Y corregir una cosa que dije, que no es que la semana que viene reabre el museo, sino que en la próxima fase, en la fase siguiente, que ya falta poquito. Para que bueno, esperemos que sea pronto, y me Sí, quedo sí, entonces vamos también bien. a propósito de lo que decís con otra palabra que me gustó mucho que dijo Emanuel, que es el rehabilitar, ¿no? Esa idea de como de la rehabilitación del espacio físico, que también tiene que ver con este repensar a nuestros espacios y a nuestras instituciones. Bueno, ahora sí, Enrique, Enrique Aguerre es el director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, en Uruguay. Enrique es artista visual y curador, y dirige el museo desde el año 2010. También fue integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación entre 2016 y 2020, y actualmente y desde 2011 integra la Comisión Nacional de Artes Visuales en Uruguay. Como artista visual también desarrolla sus actividades artísticas en el campo del video y en los entornos digitales. Y bueno, y en relación al video también se ha desempeñado como curador de distintos eventos y muestras, tanto en espacios públicos como privados a lo largo de estos años. Enrique, bienvenido, y escuchamos entonces tu relato de experiencia de reapertura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer especialmente a la Red Argentina de Museos y Espacios de Arte por la invitación, y felicitarlos por la iniciativa. Si algo sabíamos desde antes de la pandemia, teníamos muy claro la importancia de las redes y los distintos nodos que se van activando para compartir experiencias y propuestas. Ahora más que nunca es insoslayable esto, por lo cual felicitaciones por la iniciativa. Quiero contarles un poco que en el Museo Nacional de Artes Visuales tiene su sede en Montevideo, en la capital, pero ya desde el año pasado también tenemos una filial en el departamento de Durazno, en el centro del país, y para afianzar esa vocación nacional del museo, que fue fundado en 1911, estamos trabajando para tener presencia territorial, no solo a través de itinerancia, sino tener presencia territorial en todo el país. En el Uruguay, como algunos de ustedes saben, se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus el 13 de marzo, por lo tanto el Museo Nacional cerró sus puertas el 13 de marzo de este año. Habíamos comenzado el año, como habitualmente lo hacemos, con un programa de exposiciones. Llegamos a inaugurar una primera exposición el 20 de febrero, Petrona Viera, la serie Insondable, una gran antológica de un artista central para nosotros en el arte nacional, curada por Verónica Panela y María Eugenia Grau, y antes del mes tuvimos que cerrar. Íbamos a inaugurar una exposición de Andrea Finkelstein, una artista uruguaya contemporánea, llamada Equilibrios, el 19 de marzo, o sea que el 13 de marzo ya estaba la sala preparada, las obras colocadas, pronto, y hubo que parar. Ahí se detuvo el tiempo, parcialmente por suerte, e inmediatamente convocados por la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein. El Museo Nacional de Artes Visuales depende de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, nos convocó a todos los directores, coordinadores, en fin, de las distintas áreas artísticas para pensar las medidas a tomar para no interrumpir el vínculo con la ciudadanía y crear opciones. De allí surge una opción que se llama, está activa, que se llama Cultura en Casa. Pueden buscarla en la red. A 2-3 días después de cerradas las instituciones, ya estaba en línea Cultura en Casa, donde allí había la posibilidad de tener esta plataforma con distintas opciones, conciertos, danza, publicaciones, visitas guiadas. En nuestro caso, me tocó hacer una visita guiada en varios capítulos que filmamos prácticamente apenas cerrado el museo, que fue visitada por más de 12.000 personas a la fecha de hoy, lo cual es interesante la sintonía entre lo que nosotros creíamos que la comunidad no debía perder y lo que la comunidad reclamaba, que se mantuviera ese vínculo cultural que se demostró como
muy importante en tiempos de pandemia. La cultura pasó a ocupar un lugar central. Si a alguien le cabía dudas, están allí estos meses en que no pudimos estar en forma presencial, en comunicación y sí virtual. También hubo, ya con Cultura en Casa, empezamos a generar contenidos. Se crea un comité, el gobierno crea un comité de expertos científicos en gestión de la crisis. Sobre fines de abril, mayo, comenzamos también a colaborar, a aportar para crear un protocolo posible que diera la posibilidad de reabrir las instituciones, diferenciando museos, espacios de arte, teatros, en fin, cines, distintas características. Este comité, además que como hablaba Emanuel también, se crea un fondo solidario llamado de Cultura Rubén Meloño para apoyar al sector, muy importante también, no solo artistas, sino técnicos, docentes, gente a cargo de talleres. Digamos que presupuestalmente se orientó a fondos de ayuda y a fondos que normalmente tiene el Ministerio, se reforzó con Rubén Meloño este fondo, y el 3 de agosto volvieron a reabrir los museos, pensando o teniendo en cuenta ya la inminencia de esta apertura. Decidimos continuar desde el programa de exposiciones, decidimos continuar con la muestra que les comentaba de Petronaviera, y una semana, 10 días después, a inaugurar la muestra de Andrea Filkestein. Nosotros recibimos aproximadamente, cuando no hay grandes hitos expositivos, unos 7.000-8.000 personas mensuales en el museo. Cuando hay hitos expositivos como Picasso, Rafael Barradas, Carlos Federico Sáez, las cifras aumentan significativamente. Y actualmente, con este protocolo que a partir del 3 de agosto se implementó, un protocolo que permite el ingreso, bueno, cuidando algunas características que corren para todas las actividades en tiempos de coronavirus, que es mayores de 65 años se pide que no acudan, pero para aquellos que van al museo, nosotros tenemos unos 2.500 metros cuadrados de espacios expositivos, con un aforo de 5 metros cuadrados por persona, una distancia no menor a 2 metros, dispositivos de alcohol en gel, medidas sanitarias con mayor frecuencia por parte de los equipos de limpieza, de seguridad, trabajando, haciendo realmente, teniendo empatía con el visitante y haciendo realmente amigable la visita al museo. Hemos notado, y eso es importante señalar, no solo que no hay miedo, sino que hay una inmensa alegría de volver a los espacios culturales, y hay una complicidad con el visitante en colaborar con nosotros, de que las cosas se mantengan, porque estamos en un protocolo de una primera fase. Por lo tanto, todos conocemos la fragilidad de tener un uso responsable de las medidas que se tomaron, y por otro lado, estar atentos a cómo se desarrolla la pandemia, que también, lo decía Virginia, nadie tiene el manual, o lo que decía Mariana también, nadie tiene el manual ni cómo va a seguir desarrollándose, ni hasta cuándo, ni cómo, y si hay un vector hacia adelante. Pero si una cosa nos caracterizamos en los museos es también plantear varios escenarios posibles, ¿verdad? Es algo que estamos entrenados para hacer. En el caso del protocolo se está cumpliendo, quizás no hay más inauguraciones, el auditorio de momento lo tenemos cerrado, porque ahí habría otro protocolo que es el de las salas teatrales, por el aforo o de cine. Sí comenzamos con las visitas guiadas presenciales, con aproximadamente unas 20 personas máximo, reservando un lugar, anotándose con anterioridad, y está funcionando muy bien. Ya se han agotado, para ambas exposiciones, se han agotado las visitas durante todo el mes de septiembre, lo cual demuestra también las ganas que hay por volver a tener. En nuestro caso es un museo que funge de museo de arte, de bellas artes, de arte moderno y de arte contemporáneo, aunque existe un espacio de arte contemporáneo, que también cumplimos la función, y hay un público muy numeroso. Actualmente estamos recibiendo unas 1.300, 1.400 personas por semana. Es un número alto. Ha descendido, hay otras actividades. Lamentablemente, como decía Manuel, hemos reformulado tanto con el equipo de comunicación y de educación, sobre todo con educación. Nosotros recibimos miles de niños y de adolescentes, eso no es posible. Hemos elaborado otras estrategias virtuales para no perder esa comunicación, pero bueno, sí se extraña, se hace falta, y quizás
para ver el lado positivo, y creo que es positivo, hemos comenzado a trabajar más hacia adentro de la institución, trabajando con la parte de conservación, restauración, documentación, investigación. Hemos empujado ahí, que nunca tenemos tiempo, somos un equipo reducido, como todos los museos, todos siempre necesitamos más recursos humanos, pero bueno, empezamos a trabajar fuerte allí. Nosotros usamos nuestra página web desde siempre, desde los años 90, como un lugar, como una caja de herramientas. Está toda la colección disponible para consultar, tenemos todos los catálogos en línea para descarga gratuita y libre, tenemos todos los catálogos de los premios del Salón de Bellas Artes desde el 1937 a nuestra fecha también, para investigadores, docentes, en fin, usamos de una manera muy orgánica nuestra página web, no solo es una cartelera, pero claro, estas medidas de que no teníamos la posibilidad de lo presencial llevó a pensar mejor las estrategias. También una suerte de ideas que teníamos con museos de otros países, en cuanto a itinerancia, en cuanto a propuestas, bueno, tuvieron que ser suspendidas. Nuestro programa expositivo finalmente va a quedar en 3 exposiciones inauguradas en el año. Nosotros teníamos por lo menos entre 10 y 20 exposiciones, dependiendo si contamos o no las exposiciones de la colección y nuestras itinerantes. Curiosamente, nosotros trabajamos desde perspectiva de género y curiosamente van a ser 3 mujeres, el 100% de las exposiciones, Petrona Viera, Andrea Finkelstein y Amalia Nieto, que vamos a inaugurar en diciembre. Hemos trabajado mucho en la comunicación, en la difusión, que al estar recortada la actividad, hemos notado también una mayor presencia en los medios, en los medios tradicionales me refiero, televisión abierta, prensa escrita, radio, luego en los medios, en web y redes sociales, es diferente, es un terreno que tenemos ya más entrenamiento, pero hemos notado una mayor resonancia de la actividad, un mayor reconocimiento a aquellas instituciones como teatros, como salas de concierto y museos, que abren, que siguen dando la pelea desde lo presencial, que siguen conquistando de a poco, en el marco de esta emergencia sanitaria, un lugar, ¿no? Aquella vieja frase de Gilles Deleuze, aquella conferencia de estudiantes de cine del arte es resistencia, es resistir. Bueno, las instituciones culturales ahora tenemos ese rol, tenemos una resistencia que además acompaña a la sociedad toda, tenemos una gran responsabilidad, mayor creo que en otros tiempos, estamos en una posición en la cual la cultura sigue siendo central y sigue siendo también una herramienta muy importante en tiempos difíciles, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo se va a desarrollar? Creo que no lo sabemos, lo que sí sabemos es lo que tenemos que hacer. Yo con alegría, que he salido varias charlas de RAM y de otros colegas, estamos todos embanderados con ese tema, ¿no? A resistir, a aportar distintas soluciones, compartirlas, sumar, y eso realmente en otros tiempos, que teníamos otras urgencias más cercanas a cuánta gente viene, a quién hace la exposición más grande, las taquillas, eso se ha desdibujado y encontramos otro relacionamiento entre instituciones iguales, ¿no? Y eso también es digno de remarcar. Creo que voy a quedar por acá. Muchas gracias, Enrique. Y sí, absolutamente lo que vos decís de que la cultura ha cobrado como una relevancia, es decir, se ha revalorizado, digamos, dentro del espacio social en general, el rol que tiene la cultura y el lugar también fundamental que tiene dentro de los contextos de normalidad, pero también dentro de los contextos de crisis, y lo que vos comentás de las cuestiones de la resistencia y la cita tan acertada que hiciste de Gilles Deleuze nos ayuda a seguir pensando y tirando para adelante para que podamos encarar este mundo, digamos, que ha cambiado definitivamente.
Lía, entonces quiero pasar a presentar a Lía Colombino, quien es la directora del Museo de Arte Indígena en Asunción, en Paraguay. Lía es máster en museología por la Universidad de Valladolid, es parte de los seminarios Identidades en Tránsito y Estudios de Crítica Cultural, que es un grupo de investigación que se desarrolló entre 2001 y 2008. Se encuentra actualmente realizando su doctorado en artes en la Universidad Nacional de las Artes, que es una universidad situada acá en Buenos Aires. Es directora de la colección de arte indígena del Museo del Barro, como les dije, y también desde 2009 integra la red de conceptualismos del sur. Actualmente también ocupa el cargo de directora del Instituto Superior de Arte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en la Universidad Nacional de Asunción, donde también se desempeña como docente. Bueno, Lía, te dejo la palabra y esperamos escuchar. Bueno, antes que nada agradecer un poquito, ¿no? por la invitación y por esta posibilidad de compartir justamente y de cruzar experiencias y también diferentes realidades, ¿no? Porque a pesar de que compartimos una misma región, no siempre las realidades se parecen, a veces hay puntos en común y hay puntos bastante divergentes, sobre todo según las políticas que se han implementado y según también las realidades diferentes también, ¿no? Bueno, nosotros en Paraguay se dio un cierre de actividades muy prematuro, se dio un cierre de actividades muy prematuro porque en un primer momento se cerró todo ya en marzo de este año. En Paraguay se cerró absolutamente cualquier actividad, se limitó el tema de las salidas a la calle. ¿Por qué? Porque sobre todo había que ver el estado, hacer un diagnóstico en torno al sistema de salud, un sistema de salud absolutamente precario, que sigue siendo precario, pero que por lo menos en este momento se está viendo esa precarización y en algunos casos lo que se hizo fue la capacitación del personal de blanco como para estar atentos, ¿no? a todo lo que iba a ocurrir. Nosotros somos un país pequeño, ¿verdad? Tenemos muy pocos habitantes, pero así también tenemos una larga historia de precarización en cuanto a diferentes cuestiones, educación, salud, derechos culturales, etc. Entonces, tenemos, por ejemplo, hospitales públicos que no habían renovado su cantidad de camas hace 60 años. Hacía 60 años que no ampliaban la cantidad de camas, por ejemplo, el hospital que tiene que ver específicamente con enfermedades respiratorias. Nosotros no tenemos un sistema de salud universal, como sí lo tiene la Argentina, ¿verdad? Por ejemplo, que mal o bien, digamos, resiste este tipo de cosas también. Nosotros no tenemos eso, tenemos una red de hospitales públicos bastante pequeña, en donde las personas tienen que pagar, sobre todo por ciertas cuestiones. Asimismo tenemos un sistema de salud, de previsión social, que es el sistema de salud de las personas que están en situación de dependencia, y tenemos un sistema de salud privado que por supuesto tampoco abastece. Entonces, el gobierno tuvo que cerrar absolutamente todo. Fuimos atravesando diferentes fases y también por presión de grupos de poder y de grupos económicos fuertes, no precisamente por el avance de las medidas sanitarias, sino más bien por presiones de grupos de poder, se fueron abriendo las fases. Entonces, lo que se hizo fue retrasar la ascensión de la curva de contagio, ¿no? En este momento nosotros
digamos, nosotros estuvimos sumamente enclaustrados en un momento en donde no había tanto peligro, y ahora que hay mucho peligro, estamos súper con una fase 3, digamos, con ciertas restricciones. Ahora bien, nosotros esto es para contextualizar un poquitito, ¿verdad? Y para entender por qué nosotros tomamos las medidas que tomamos, ¿no? En este momento nosotros empezamos por cerrar el museo y también tampoco íbamos a trabajar al museo. Lo que hicimos fue trabajar en lo que se podía trabajar, sobre todo en cuestiones de recalendarización, que es otra de las palabras que yo más escuché este año, la recalendarización. Y que es, bueno, ir recalendarizando a medida que avanzaba este tema. Entonces, nosotros cerramos en marzo, luego cuando se abrió un poquitito más pasamos a una siguiente fase, lo que empezamos a hacer es ir a trabajar. De hecho, nosotros somos un grupo muy, muy pequeño, que de hecho 4 de las personas que trabajamos allí vamos generalmente 1 o 2 veces a la semana nada más, porque como ustedes saben, el Museo del Barro es un museo que no es público, que depende de una fundación privada, que no tiene fondos propios para su manutención, sino que gestiona estos fondos. Entonces, muchos de los que trabajamos, sobre todo en cargos directivos, no lo hacemos ad honorem. Entonces, en realidad, trabajamos, digamos, en cuanto a horas, trabajamos poco. Entonces, también en ese sentido no hay una aglomeración en las oficinas como para hacer cuadrillas de trabajo y ese tipo de cosas. O sea que no hubo ese problema, fuimos a trabajar todos juntos, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de hecho hay distancia social que le llaman. Nosotros digamos que no nos gusta esa idea de la distancia social, más bien nos gusta la idea de la distancia física, que no es social, ¿no? Entonces, realmente fuimos a trabajar ni bien se pudo, y ahí empezamos a ver qué posibilidades teníamos dentro de nuestros medios de acercarnos un poquitito. Empezamos a hacer una suerte de videitos muy caseros, una serie de videos muy caseros que se llamó El Museo de Cerca, el Museo del Barro de Cerca, y que empezamos a tener diferentes approach, por ejemplo, a 2 exposiciones que estaban en ese momento, que no eran exposiciones de la colección permanente, sino que eran 2 exposiciones temporarias, que además tuvimos que alargar su estadía, digamos. Hospedamos por mucho más tiempo esas 2 exposiciones, y tuvimos, por supuesto, que dar de baja algunas. Tenía que venir una del exterior. Por supuesto, las fronteras hasta ahora están cerradas, ahora se está viendo la posibilidad de abrir, no hay vuelos, no hay nada. Entonces, esas exposiciones no pudieron venir. Y por otro lado, empezamos a hacer estos videitos, ¿no?, del Museo del Barro de Cerca, que eran compartidos a través de redes sociales, así de manera muy, muy, muy casera, ¿no? Hasta que en junio sale un decreto por el cual los museos, entre otras instituciones, podían abrir, digamos, ellos le decían sin público, ¿no? Entonces, ¿por qué abriríamos, no? Sin público. Entonces, pedimos, de hecho, lo que hicimos fue pedir que baje, que la Secretaría Nacional de Cultura, digamos, una secretaría en Paraguay, baje estas cuestiones del decreto presidencial a la realidad. Entonces, bueno, era abrir, pero con ciertas normas, con cierto cuidado, con agendamiento previo. Las visitas guiadas no eran permitidas, los niños tampoco podían entrar, bueno, un montón de restricciones. Entonces, lo que nosotros hicimos para abrir es lo que todo el mundo está haciendo acá, desde el comercio más chiquitito hasta el shopping más glamoroso, es poner a la entrada unos lavamanos. En Paraguay esto se popularizó muy rápidamente y hay lavamanos bastante interesantes. Son lavamanos
que se ponen afuera, digamos, del establecimiento, a la persona que viene por agendamiento. Estos agendamientos se hacen a partir de formularios web, en donde esa persona tiene que poner sus datos, por las dudas exista algún problema, esa persona tiene que ser avisada, y también esa persona tiene que avisar si es que tiene algún contacto o tiene algunos síntomas. Entonces esa persona antes de entrar al museo debe pasar por una alfombrilla que tiene algún tipo de cuestión de desinfección, se le tiene que tomar la temperatura con unas pistolas, ¿no? Bastante fuerte eso, ¿verdad? Son unas pistolas de termómetros, ¿verdad? Como pistolas. Luego tiene que lavarse las manos y luego puede entrar. Nosotros no tenemos guardianes de sala, no tenemos un presupuesto que pueda dar con eso. Entonces, nosotros tenemos 3 horarios y permitimos solamente la entrada de 8 personas por franja horaria. Hemos también reducido nuestro horario, antes era de mañana y de tarde, ahora solamente de tarde, desde las 14:30 hasta las 19 horas, porque hay una restricción en este momento en Asunción, que no se puede estar circulando sin un permiso especial después de las 8 de la noche. Hay que entonces pensar que las personas que trabajan allí tienen que salir y tienen que llegar a su casa más o menos antes de esa hora, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones que son cuestiones, ¿no?, prácticas, hacen, por supuesto, que nuestros visitantes sean poquitos, o la posibilidad de visitar no sea del todo simple, ¿no? Porque hay que llenar el formulario, después tenemos que contactarnos con esa persona que llenó el formulario para decirle sí, no, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, por otro lado, tuvimos que, como les dije, recalendarizar todo. Nosotros, de hecho, hace unos años ya estamos tratando de tener menos exposiciones por año, pero tratar de que esas exposiciones, de alguna manera, se operativicen en cuanto a cierto tipo de actividades que podríamos desarrollar a través de estas exposiciones. Y bueno, la exposición del año, digamos, la estamos armando ahora, pero estuvimos reformulando esta exposición. Nosotros nos resistimos un poquito a no armar esa exposición en términos espaciales, aunque haya pocos visitantes, pero sí tratar de ver de qué forma la exposición puede lanzar ciertas puntas o ciertos, digamos, ciertas cuestiones o ciertos productos, por llamarlo así, de alguna manera, a través de las redes sociales o a través de la virtualidad, etc. De hecho, bueno, hicimos un lanzamiento de un catálogo de la exposición que ahora salió, y también hicimos el lanzamiento de un libro que Ticio Escobar estaba escribiendo y que apareció en plena pandemia, que se llama Hora Latente. Hicimos el lanzamiento del libro a través de una plataforma streaming. Lo hicimos con Sueli Rolnik y Ticio Escobar, ¿no? Entonces lo que ahora vamos es a inaugurar. Por supuesto, el calendario es un desastre, teníamos que haberla inaugurado el 9 de septiembre, pero también hubo problemas con la gente que estábamos trabajando. Hay gente que tenía que entrar en aislamiento por posible contacto, entonces la persona, hasta no tener un resultado positivo, negativo, etcétera, no podía seguir trabajando. Trabajábamos también por video WhatsApp, ¿no? Así, casi un montaje a distancia, pero bueno, todo se retrasa. Entonces, hemos tenido también que trasladar la inauguración, porque la inauguración va a ser una inauguración también por vía virtual, pero tuvimos que también retrasarla. Extrañamente, la exposición que vamos a inaugurar ahora, nosotros la planificamos el año pasado, sin saber todavía lo que venía,
pero la exposición se llama El Decameron y otros poemas. El Decameron, como ustedes saben, es una obra que fue escrita y que tiene que ver con una epidemia, con una pandemia, y fue algo casi como premonitorio. Decidimos no cambiarle el nombre, porque en un principio pensamos que era un poco fuerte que se llame así, pero bueno, después de pasado el primer susto de la epidemia, dijimos no, que quede. Es una exposición que gira en torno a un artista fallecido el año pasado. No es sobre su obra, sino que es atravesar un poco lo que él como artista nos deja, digamos, como camino, que se llama, bueno, El Decameron y otros poemas, acerca de la desobediencia en Riccardo Migliorisi. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que cruzan este tiempo, que tiene que ver con la idea del control, ¿verdad? Entonces, bueno, entra la idea de la desobediencia. Estamos tomándolo también así, de esa forma, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue reformular, porque bueno, estas exposiciones tienen que ver con fondos específicos, entonces tuvimos que reformular todo el proyecto con la entidad que nos dio, que nos da los fondos. Entonces lo que hicimos básicamente fue, no va a haber un catálogo, va a haber un catálogo ya con hipertexto, de forma virtual, entonces con la posibilidad de que uno interactúe con el catálogo, que se abra un video, que se abra un audio, etc. Vamos a hacer varios lives, ¿verdad? De Instagram, Facebook, ¿no? YouTube, etc. Vamos a hacer el lanzamiento también de dos catálogos, y vamos a hacer visitas guiadas, pero serán visitas también virtuales. Aunque en este momento va a estar abierta la exposición, y a partir de estas visitas restringidas, digamos, sí que se va a poder hacer la visita física a la exposición. Así que, bueno, eso va a ser posible, pero no veo que realmente a nivel ya de esto es una idea mía, ¿verdad? No creo que tengamos demasiados visitantes. Por otro lado, el principal problema que yo veo con esta situación es el problema futuro de la sostenibilidad de proyectos que no están amparados por el Estado. Es el caso del Museo del Barro, ¿no? Nosotros no estamos amparados no estamos dentro del presupuesto público, nosotros tenemos que gestionar nuestros fondos todos los años. Entonces, veo que sí eso va a ser un problema, porque quizás las entidades que generalmente eran benefactoras o auspiciantes, o como sea la denominación, ¿no? Quizás van a redirigir fondos a otro tipo de cuestiones. Esa es una cosa que yo estoy simplemente, estamos con cierto temor, ¿no? Debido a esto. Y creo que eso sería todo, nada más. Sí estuvimos pensando mucho en esta cuestión de vivir con el virus. Otra cosa que me olvidé de decir, acá es obligatorio el uso de los tapabocas. Así que todo el mundo tiene que entrar al museo con tapabocas, todo el mundo tiene que estar con tapabocas, etc. Entonces estuvimos pensando justamente esa posibilidad, esa idea de vivir con el virus, de esa cuestión de que el virus en algún punto es un huésped, o nosotros somos huéspedes, no se sabe. Y bueno, hay que remitirse a experiencias de repente del pasado, en donde decía Virginia, ¿no? Salimos afuera, etc. A nosotros a veces el salir afuera es muy terrible, ¿no? Porque por ejemplo nuestro verano es de 40 y pico de grados, 43 grados, 43, 44 grados. Tenemos el dengue, en cualquier momento viene el dengue, entonces estaremos con dengue y con COVID, o sea, va a ser un poco una batalla a muchos frentes. Entonces, bueno, no es tan... Lo que sí, bueno, nosotros somos poquitos, entonces tampoco tuvimos siempre demasiados, o sea, nunca, perdón, tuvimos tantos visitantes. Entonces, bueno, en ese sentido quizás sea un poco manejable. Pero bueno,
estoy atenta después a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Gracias, Lía. Y bueno, me quedo pensando en lo que decís de cómo en este contexto de crisis quizás y seguramente tu exposición sea ejemplo para la situación de muchos otros museos regionales que frente a esta situación de crisis encaran dificultades económicas que tienen que ver con la sustentabilidad de la institución, y que en ese sentido me parece como que entra en mucha contradicción con algo que dijo Enrique antes, y que es absolutamente cierto, que tiene que ver con el rol tan destacado de la cultura y cómo eso se visibilizó durante este contexto, ¿no? Entonces, esta situación pendular de entender un rol destacado de la cultura por un lado y los problemas de sostenibilidad que muchas instituciones que no tienen respaldo del Estado están enfrentando, me parece que es algo como interesante para seguir pensando. Pero a su vez también, y en relación y retomando un poco la exposición de Enrique, una cosa que me había olvidado de decir antes, y algo que nosotros también en RAME todo el tiempo estamos enfatizando y nos lo decimos constantemente, es esta cuestión de pensar a nuestras instituciones como espacios seguros de transitar, de visitar, ¿no? Porque ya de por sí muchas de las experiencias dentro de nuestras instituciones ya de por sí conllevan algunas de las pautas que ahora están habitando todos los protocolos, como por ejemplo la cuestión bueno, por supuesto, de no tocar las obras, digamos, de tener como determinadas situaciones de circulación bueno, que como dije recién, hacen de los museos espacios seguros por un lado, pero a su vez también espacios de mucha fortaleza, como dije antes, en estos contextos de crisis. Entonces, por lo que estamos siempre dentro de que las situaciones que la situación lo permita en cada lugar, una de las cuestiones para las que más fuerza estamos haciendo es para poder reabrir, y en el caso de Buenos Aires y en el de muchas otras localidades del país, reabrir para que la cultura vuelva a tener esa presencia física más allá de la virtualidad que tuvo durante estos meses. Quiero entonces, ahora ya siendo pasadas las 7 por ahí, ver si hay alguna pregunta entre los oyentes o si alguno de los miembros de RAME que nos están acompañando quieren hacer algún comentario o tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sé que Noemí y Pilar están administrando las preguntas, chicas. Exacto. Bueno, Mariana, acá Pilar. Sí, acabamos de habilitar el chat para que puedan ir compartiendo sus preguntas, así que las esperamos por esa vía. Yo tengo una pregunta. Mientras tanto, claro. Andrés, adelante. ¿Qué estrategias? Ahí lo tocaron varios el tema, y pensando también en los museos de acá, eso que dijo sobre todo Virginia de los espacios abiertos, ¿no? Que San Juan tenía esa estructura edilicia, esa infraestructura, y que ahora paradójicamente parece que hay que salir. Nosotros en Bellas Artes tenemos un problema similar, pues si bien es un museo que está en el medio de un parque, es re endogámico, es muy para adentro y no usa los espacios. Entonces, con Mariana estamos como carburando un poco en ese tema. Entonces quería saber si en los casos de ustedes, bueno, en algunos volvieron a cerrar, pero otros abrieron, si hay alguna estrategia de cómo tener actividades de artes visuales al aire libre, que es raro. No sé, para cualquiera que la quiera tomar, ¿eh? Nosotros, sí, San Juan tiene una particularidad que también, como decía Lía, el verano es caluroso, es seco, así que no tenemos ese problema, pero tenemos un clima maravilloso en cuanto a que no llueve nunca, al contrario, y tenemos unas noches maravillosas. La gente en San Juan en verano vive de noche.
por eso los horarios, los museos cierran a las 10, bueno, las actividades empiezan tarde, estamos muy habituados a la vida nocturna, ¿no? Y la siesta tenés que guardarte porque hay un sol que te fulmina, y bueno, entonces también el aire acondicionado en los espacios te acogen muy bien. Nosotros estamos preparando las plazas, los parques, para bueno, justamente, como comenté, hacer un verano cultural, no solamente acá en la capital, sino estamos pensando mucho en microeventos, ¿no? Nosotros pensando en lo que era la gran fiesta nacional del sol, de un gran predio que llena 80.000 personas en 3 días. Bueno, todo eso se replanteó, por supuesto, no solamente yo creo, hoy, este año, por esta instancia que estamos viviendo, sino yo creo que de alguna manera uno lo repiensa y hay cambios que uno va a mantener, porque también las realidades han cambiado, ¿no? Y todos al mismo tiempo que nos conectamos virtualmente con todo el mundo y tenemos públicos y maestros, y uno se mete en un taller, la accesibilidad ya al público dejó de ser el ciudadano por ahí que está cerca, pero al mismo tiempo los artistas locales tuvieron un rol fundamental. Yo creo que en cada comunidad, he estado en otras conversaciones con otros directores o secretarios, donde la identidad vuelve a tener local, ¿no? La cosa de territorio vuelve a tener una importancia muy fuerte. Acá se dio, en todas las mesas que hemos conversado, ha salido el tema, entonces estamos pensando como muchos microeventos en todas las plazas de los diferentes departamentos, dándole también la posibilidad a los actores, músicos, artistas de cada departamento poder actuar. Siempre el desafío de las artes visuales al aire libre es más complejo. Un escenario con música, con teatro, con performance es de alguna manera más sencillo, pero bueno, estamos trabajando en formatos que permitan estructuras a través de lo performático, sobre todo el arte performático, y hablábamos con Emanuel la vez pasada de cómo también poder sacar el museo, entre comillas, y las obras al parque, y poder generar a partir de ahí algún tipo de contenidos visuales fuera. El museo, de hecho, Emanuel puede contar un poquito más, pero tiene hace ya varios años un programa que se llama Colección en Movimiento, de la cual parte de su colección, que va cambiando año a año la curaduría y la temática, recorre la provincia adaptándose a Zooms, a espacios de los diferentes departamentos, en algunos casos bastante chicos y precarios, y lleva la colección y recorre toda la provincia. Eso se puede hacer también en Caballetes al aire libre, se puede buscar maneras de por ahí tomar una obra emblemática y sacarla y hacer toda una movida y una performance alrededor de eso. Es como dije antes, hay que repensar y ser hasta más imaginativos y creativos que nunca, yo creo, ¿no? Y lo que ha pasado mucho también es que se han unificado muchísimo más las artes. Acá, en las reuniones que hemos tenido, muchas veces los grupos de artes, ¿no? Vos estás con danza, con artes escénicas, por ejemplo, arte, música, teatro, muchos tampoco tenían tanto conocimiento entre sí, y estas reuniones han permitido una conexión y empezar a trabajar en forma conjunta en proyectos mucho más integrados a nivel artístico, donde como las divisiones se dejaron de ser tan estancas y de pronto empezaron a trabajar y no solamente pelear en forma conjunta, sino también a pensar proyectos conjuntos. Así que bueno, es un desafío y estamos justamente pensando en eso, aprovechando en el caso nuestro la condición del cielo al aire libre y la vía al aire libre que tiene la provincia, y con artistas locales. Yo creo que para todos nos va a pasar, como bien decía Enrique y Lía, ¿no? El cambio de calendarios, el cambio de exposiciones, todos hemos sentido alterado toda nuestra programación, en el museo, también en el teatro, teníamos óperas y compañías que venían de otros lados, y repensar nuestro calendario para el año que viene sin saber si lo vamos a poder cumplir, pero básicamente va a ser local, ¿no? Entonces uno también vuelve al territorio con un concepto bastante fuerte, ¿no? En este tiempo. Yo me preguntaba porque, Enrique, uno de los grandes debates que se está dando en este momento tiene que ver con, y no me acuerdo no me acuerdo si fuiste vos que dijo, reabrimos como tal cual como dejamos el museo en el momento en el que cerramos, ¿no? Porque uno de los debates que se está dando ahora es si repensar también implica el no poder abrir tal cual como estaba pensada la reprogramación en este momento, y si es necesario repensar la programación en función de, bueno, como decía Lía recién también, que su exposición se resignifica frente a esta situación. O creo, Enrique, haber visto en algún lugar que ustedes habían hecho
algún tipo de o exposición o de trabajo en torno al tema del arte y la salud. Bueno, ustedes tienen una obra también en el museo que es muy emblemática y es como que viene como anillo al dedo, que es el episodio de la fiebre amarilla de Blanes, ¿no? Que es una obra que ha dado muchísimo para hablar. Incluso recuerdo que hace un par de semanas Rita Eder, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, dio una conferencia sobre eso, ¿no? O sea que es una obra bien paradigmática y que trasciende las fronteras, digamos, ¿no? Sí, tal como tú decís, Mariana, nosotros tenemos el episodio de la fiebre amarilla, que justamente es en Buenos Aires, en el actual barrio de San Telmo, y es una obra de tal, de alguna manera, lamentablemente de tal actualidad que hasta de la televisión rusa pública han venido a filmarlo y destacándolo entre las obras paradigmáticas. El Día de Patrimonio en Uruguay se celebra en este año entre el 3 y el 4 de octubre, la primera semana de octubre, y tiene también el tema Manuel Quintela, un autor muy importante, que nos posibilitó generar una microexposición, porque va a ser durante esos días, sobre arte y salud, justamente, ¿no? Arte y salud no es arte y enfermedad y arte y pandemia, sino arte y salud. También mostrar los ejemplos de salud, comenzando por la fiebre, o de Blanes también. Hay una alegoría, el triunfo de la ciencia sobre la muerte, y bueno, y podemos seguir, ¿no? Pero también están las obras que reflejan momentos saludables, colectivos, individuales, en fin, los buenos hábitos. Pero yo me refería cuando dije que abríamos de la misma manera que cerramos, en el sentido de la exposición de Andrea Fink, que está en equilibrios, en las cuales hubo como una detención del tiempo. En 6 días inauguramos y todos tuvimos que dejar lo que estuviéramos haciendo y quedamos detenidos en el tiempo. Y hasta el 3 de agosto pasábamos alrededor de la obra, o abríamos la sala, o hacíamos el mantenimiento, y todo estaba quieto a la espera de volver a comenzar. Pero sin duda alguna que tuvimos que cancelar exposiciones, que tuvimos que desplazarlas cuando se podía. Al igual que Lía decía, hay algunas que lamentablemente no, y tiene que ver con la itinerancia, y tiene que ver además con la posibilidad teníamos una muestra que fue aplazada ahora con el Museo Nacional de Beijing, de pintura, que implica además la situación de otros países, de otros contextos. Por lo tanto, sí, coincido con Virginia que lo local se impone muy fuertemente. En nuestra programación igual es predominante el trabajo, el mandato con un museo público y nacional tenemos en cuanto a la conservación, la exhibición, la investigación, entonces lo tenemos. De todas maneras, ya el hecho de trabajar, por ejemplo, con obras que pertenecen a colecciones particulares, complica también el tema del traslado, el tema de las empresas, los protocolos, si son de otros departamentos del país, las itinerancias. Nosotros hay propuestas que estamos haciendo con otros museos, que en el marco de esta primera fase todavía podemos llevarlas a buen puerto. Hay otras que hay que detenerse. No vamos, yo lo decía hace un tiempo en unas charlas de Zoom, y cuando lo digo y veo la cara de las personas, no lo digo más, pero no vamos a volver al antes. No hay un antes a donde retornar, ¿no? Es algo medio griego esto, pero tiene que ver con que tenemos que imaginarnos un ahora y un después cortito. Tampoco un futuro, porque vamos a derrapar. No hay un futuro tampoco, hay un ahora y un después que vamos a construir entre todos con las posibilidades bien diferentes. Lo que dice Lía es verdad, las características de un museo que no tiene un apoyo estatal. Yo también pensé que era mixto, que tenía una participación del Estado, porque es un museo además de los más importantes del continente. Es así, es referencial, y bueno, lamentablemente veo que no, y tiene otras precariedades, y hay casos también en nuestra región de museos que están seriamente comprometidos, que sean viables, ¿no? Porque dependen de esa gestión. De todas maneras, creo que así como se van a redireccionar algunos fondos que Lía decía, también en la cultura van a tener que recalar esos fondos, porque le hacen a la calidad de vida de toda la sociedad, y eso nuestra sociedad lo tienen claro. De repente hay que esperar un poquito, creo que tenemos que esperar un poquito para plantearnos, ni siquiera
a veces estamos hablando como si ya hubiera pasado, o creo que fue Manuel que dijo post pandemia, pero seguimos adentro. Esta pesadilla todavía no pasó. Estamos en otra fase de esta emergencia sanitaria, pero no salimos. Por lo tanto, cuando planificamos una exposición para diciembre, o en nuestro caso para últimos días de febrero del año que viene, la podemos pensar con lo que está sucediendo ahora. Y la charla es recurrente. A lo mejor ya podemos inaugurar, a lo mejor ya podemos convocar a lo mejor, ojalá, pero son escenarios absolutamente hipotéticos de los cuales hoy no podemos pensar. Todas las estrategias de la producción, de la comunicación, de la difusión, lo podemos hacer parados en el hoy, que tiene condiciones bien restrictivas. Creo que es un gran desafío también, creo que es un gran desafío, que no debería achicarnos, que debería envalentonarnos y decir, bueno, frente a esta situación, ¿cómo trabajamos desde la cultura? Muchas veces de la cultura también pedimos más protagonismo y ser un lugar central. Bueno, estamos dispuestos a jugar en cancha grande, tenemos que dar un ejemplo desde lo cultural de cómo enfrentar este momento tan difícil. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Pilar? Sí, tengo algunas cosas para leer. En primer lugar, algo que es más bien un comentario, creo que más pensando en invitarnos a pensar, de Gabriela Rangel, que dice, creo que más que actividades al aire libre es definir qué es el espacio público cuando todo pasa por el filtro tecnológico y nuestra agencia política es limitada. Eso por un lado, en primer lugar, y después hay algunas preguntas para lo que fue la presentación de parte de San Juan. Por un lado, bueno, Gaby dice felicitaciones al Museo de San Juan por su excelente trabajo. Me pregunto si es preferible esperar un poco más o es mejor entrar y salir de aperturas y cierres. Y bueno, después algunas preguntas más concretas, como técnicas, no sé si prefieren responder la primera. Si son todos para San Juan, podemos como agruparlas. Bueno, bárbaro. Preguntan para Emanuel cómo calculan la cantidad máxima de personas que pueden entrar en una sala. Y después una pregunta de otra persona, la primera fue de Ricardo, y una pregunta de otra persona, pero que está un poco en línea, César, pregunta si, también para Emanuel, si otorgan turno por internet para las visitas al museo o si el público asiste directamente, cómo hacen teniendo un recorrido, con el ingreso se hace cada tanto tiempo para evitar que no se junten, bueno, un poco cómo se da el procedimiento más específicamente. Bien, voy a apuntar primero a la pregunta que hizo Gaby, que la estoy viendo ahí al costadito. Puntualmente, como dijo Enrique, el panorama es muy incierto. La verdad que nosotros, si bien podemos tener la apertura o iniciar una apertura del museo, tampoco sabemos cómo esto puede ir evolucionando, por decirlo de alguna manera, y cuáles van a ser las pausas que vamos a tener en el camino. Es decir, estamos trabajando sobre supuestos y sobre ciertas normalidades o ciertos estados sanitarios que son en el momento. Uno puede prever todas las normas y los protocolos, pero si verdaderamente ocurren cosas que exceden o que son de fuerza mayor a las instituciones, lamentablemente tenemos que ir adaptándonos a esas aperturas o a esos cierres. De todas maneras, considero que un cierre no es un retroceso, sino que también es un aprendizaje en el medio de este hacer de un museo en pandemia, ¿no? Y de cómo va a pensarse un museo en estas situaciones. O sea que hay que irse adaptando a cada una de estas normalidades. Con respecto a la pregunta que hizo César, sí, por supuesto, todas las visitas, digamos, son pautadas a través de las redes o a través de llamadas telefónicas, si hay personas que no pueden tener acceso a las redes, y como dije yo al principio, se idearon dos maneras de poder ingresar al museo. Una que es una visita individual, que no necesariamente tiene que estar pautada para tener una visita guiada o un acompañamiento, porque también hay que respetar eso que dije al principio, ¿no? Esta necesidad del público, del silencio, del distanciamiento, y poder hacer un recorrido pausado individualmente, respetando todas las normas y las indicaciones de recorrido y los tiempos que también son pautados, pero así también, digamos, cuando se manejan grupos más numerosos,
sí se limita, y eso está pautado días y horarios, las visitas a través de las redes virtuales o las reservas telefónicas, que lo que permite a nosotros, nuestros orientadores o nuestros custodios de sala, es que se cumpla el protocolo de estos grupos que se manejan más en grupos, ¿no? En grupos no mayores a 10 personas. Y la otra pregunta tenía que ver con algo que también dijo Enrique, que, digamos, la cantidad de personas que ingresan a los museos es de acuerdo a los aforos y a la cantidad de espacios o metros cuadrados que nosotros tenemos, digamos, en sala. Y también se indica, si vemos que hay un sector de salas que tiene un grupo de gente, indicamos otro recorrido, o sea, hay 2 recorridos que se pueden estar dando simultáneamente para que no se crucen cada uno de estos visitantes. Yo quisiera agregar una cosita del primer comentario del espacio público, que es bien verdad, de definir qué es el espacio público y cómo habitarlo, porque uno de los grandes desafíos que estamos viviendo nosotros, por lo menos acá en San Juan, fue el tema de los artistas callejeros, muralistas, artistas urbanos, con la convivencia de las fuerzas policiales en las primeras aperturas que hemos tenido en la provincia. Siempre es un conflicto o es una situación delicada, porque hay prejuicios mutuos, y bueno, y la historia que eso conlleva, siempre ya de por sí es algo complejo, que en estas primeras aperturas donde también tuvimos que hacer protocolos específicos para el artista callejero, para los malabaristas, para la gente que está en los semáforos, para los payasos, para los músicos de las peatonales, para los propios artesanos que no están en ferias. Bueno, hay un grupo muy grande de artistas muy informales también, que habitan el espacio público, y que es una problemática que viene hace mucho tiempo, ¿no? El vínculo con con la sociedad en general que transita, y con las fuerzas policiales. Y se ha acentuado eso, ¿no? Hemos estado el primer mes de apertura, los fines de semana permanentemente con líneas directas, porque estamos muy en contacto con ellos, que por ahí los llevan detenidos, por ahí los incorporan, con filmaciones que ellos hacen porque las policías les preguntan de más o de mala manera, o ellos toman actitudes desafiantes. Bueno, estamos trabajando con especialistas en psicología institucional, y que trabajan con las fuerzas policiales. Estamos preparando una serie de, no capacitaciones, sino de encuentros de concientización y de empatía. Es complejo, y estamos tratando de trabajarlo en forma más a futura, más profunda, en unos años, con la Universidad de la UNESCO que hay al respecto, para llevarlo dentro de la escuela policía en forma permanente, que sin duda el tema del espacio público y cómo se habita es un desafío muy grande. Sí, absolutamente, Virginia. Y acá también estoy leyendo sobre, bueno, ahora lo perdí, pero alguien de Necochea que también habla de que están planteando utilizar sistemáticamente las paredes externas al Museo Histórico para enfatizar un poco esta cuestión del arte público y del espacio público. Y en relación a lo que hablábamos antes de la localidad, Lía, también te pregunto, porque para quienes no saben, el Museo del Barro es un museo que aúna 3 colecciones de arte popular, de arte indígena, pero también de arte paraguayo contemporáneo, ¿no? Entonces me interesaba saber cómo, es decir, si este contexto redefinió de algún modo, de qué manera los llevó a redefinir el vínculo que ustedes tienen con los artistas locales, o en relación tanto al vínculo con los artistas como a los programas públicos que puedan implementar desde el museo, ¿no? Bueno, antes que nada, una cuestión para nosotros: el arte indígena y el arte popular también son contemporáneos. También es arte contemporáneo. Nosotros redefinimos la idea de arte contemporáneo ahora, a no ser que sea obra del siglo XIX, es contemporánea, en tanto que la contemporaneidad no es la misma en todos lados. Bueno, y en este minuto no hay casi relación, Mariana. Esa es la verdad. La verdad que en este contexto
los relacionamientos se dan, este relacionamiento, digamos, a través de redes, a través de llamadas telefónicas, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un programa que tiene que ver con venta de arte popular. Tenemos un almacén, y bueno, eso está bastante parado también. En este momento sí que hay el Instituto Paraguayo de Artesanía, digamos, es el único que está pudiendo hacer un trabajo un poquito mayor en ese campo, ¿no? Y en este momento lo que realmente, o sea, hay, digamos, problemas de supervivencia, sobre todo de comunidades indígenas, ¿no? Entonces la verdad es que esto pasa a cuarto plano, más o menos. Entonces, en realidad la preocupación en este momento se da porque no llegue masivamente y que no vengan, de hecho, acá, porque Asunción y todo lo que es el departamento central, que es lo que abraza a Asunción, digamos, es uno de los focos. Entonces, ciertas comunidades ni siquiera, primero que no tienen medios, no es tan fácil, ¿verdad? Primero que no tienen tantos medios, y segundo que la verdad es que no deberían de venir, ¿no? Entonces es un problema. Ahora, sí estamos pensando en alguna forma de establecer contacto con algunas organizaciones, siempre un poco también el Museo del Barro, de manera pequeña, lo que puede hacer el Museo del Barro, que es mínimo en relación a la realidad, sí es ver formas de apoyar la producción de sectores populares indígenas, y en este contexto, otra vez, se vuelve imperioso eso, ¿verdad? Se vuelve imperioso de que haya algún tipo. Entonces estamos viendo la captación de fondos, como para tener proyectos de 4 meses, de 6 meses, en donde las comunidades puedan producir y que el museo les compre la producción completa, por ejemplo. Pero claro, nosotros no tenemos en este momento fondos para eso, pero sí estamos trabajando en la gestión de estos fondos, que ya tienen más que ver, ya es una cuestión extraartística, ¿verdad? Que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Bueno, pero en ese sentido también pensar cuál es la función social del arte o la manera en la que se puede imbricar con la cotidianeidad también es algo como que lleva mucho a pensar en lo que estás planteando, ¿no? Claro, bueno, de hecho el museo siempre, o sea, siempre tuvo esa vocación, ¿verdad? Más o menos de acuerdo a los tiempos, ¿no? Pero sí que desde los 80 el Museo del Barro tuvo la vocación, digamos, tiene más unos objetivos políticos, y eso está en los objetivos del Museo del Barro, tiene más unos objetivos que tienen que ver con el respeto a la diferencia y tiene digamos, un enfoque de derechos transversal a todo lo que hacemos. Entonces, o sea, eso es, digamos así, en cuanto a, o sea, es constitutivo del Museo del Barro este tipo de cuestiones, ¿no? De interesarse por lo que está detrás del objeto o de la práctica, que es la persona, ¿verdad? Las condiciones, y sobre todo de aquellas comunidades más vulnerables como lo son las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Por supuesto que nosotros no podemos llevar sobre nuestros hombros toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿verdad? Porque pues somos una hormiguita en ese, ¿verdad? En esa gran situación que es la situación de los pueblos indígenas y de los campesinos, ¿verdad? Pero del sector productivo, digamos, más familiar, vamos a decir, no ya de la cuestión agroindustrial, ¿verdad? Por supuesto, pero sí que a nivel, lo que tratamos de hacer en ese sentido es a nivel, más bien aportar a nivel simbólico, ¿no? Y que estas comunidades son comunidades capaces, y son comunidades creadoras, y no son sujetos solamente de miseria, ¿no? Entonces, sí, estamos en eso, digamos, estamos tratando, pero bueno, no está siendo fácil. No está siendo fácil justamente por todas estas cuestiones de las cuales estábamos hablando.
extrañamente, sí el almacén sigue, digamos, su curso, y estamos viendo posibilidades, ¿no? Pequeñas posibilidades, y bueno, ya el tiempo y unos meses sabremos qué podemos hacer. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Pilar? En principio, bueno, quería comentar que hemos tenido en el chat comentarios de distintos puntos del país y de la región. Aparecieron comentarios, bueno, de Necochea, que creo que lo retomaste, de Río Negro, Brasil también, Caracas, así que bueno, hemos contado con una participación bien interesante. Y no sé, Mariana, si te parece que vamos con una pregunta más o ya cerramos aquí. ¿Podemos hacer por ahí una pregunta más antes de cerrar? Perfecto, entonces tenemos la última pregunta por parte de Ana Schwartzman. Aprovecho para agradecer a todos por su participación, y la pregunta de Ana es: ¿cómo piensan que será el nuevo escenario de convivencia entre todos los contenidos virtuales generados en este tiempo, que también crean y atraen nuevos públicos con la vuelta a la presencialidad? ¿Quién quiere tomar la palabra? Hola. Bueno, con respecto a esa palabra, a esa pregunta, para hacerlo cortito también, por si alguien más quiere opinar, yo creo que los contenidos virtuales han venido para quedarse o para sumarse dentro de lo que son las programaciones. Por lo pronto nosotros, desde lo que es la salida que hicimos para también llegar con todos nuestros contenidos, con todos nuestros talleres, en este momento tenemos 11 talleres virtuales desarrollándose de manera simultánea, y terminamos hace un tiempo atrás con otros tantos, y nos permite esto que estamos viendo en el chat, ¿no? Que no solo se pueda, digamos, sumar personas que son de la provincia, sino de otras provincias vecinas o de otras partes del país. Yo creo que es un contenido que viene para quedarse, para sumar. Creo que son aportes virtuales que han permitido también a la gente acercarle los contenidos a sus hogares, ¿no? Hacia el interior de las casas. Y es un poco lo que yo mencioné al principio, ¿no? Cómo pensar este museo extramuros, es decir, este museo que va más allá de nuestra realidad física, y que de alguna manera está llegando a cada uno de estos espectadores. Nosotros tuvimos una también muy buena experiencia, como ahí contaba Lía, con esta cuestión de cómo se resignifican las muestras. Tuvimos la oportunidad de inaugurar con una muestra, con un cartel de neón gigante que dice "la vida es dura, pero no tanto", y yo creo que también esos contenidos, o esa virtualidad, o esto que nos decía una persona en el chat desde Necochea, cómo llevar el museo fuera de las paredes e intervenirlo, cómo llevar esa virtualidad fuera de esos muros, es muy importante. Así que yo creo que es una cuota que viene para sumarse y seguir en los contenidos de cada institución. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Si no queda nada más por decir, entonces acá me están diciendo que puedo ir dando el cierre yo. Lo que intentamos hacer en esta mesa, y me parece que acá con este cierre y estas últimas preguntas, fue como ver cuáles son las situaciones dentro de nuestra región, una situación que tiene que ver con problemáticas compartidas, pero a su vez también con situaciones, con distintas condiciones y situaciones de las instituciones en el cono sur, que son muy disímiles, pero que entonces en este espacio de RAME, que se genera de debate y de discusión, de poder seguir repensando de manera colectiva y repensando esta situación absolutamente novedosa, y también solidarizarnos entre todos y poder ayudarnos, ¿no? Así que simplemente los saludo, les agradezco, agradezco a todos los que nos están siguiendo en este momento, y bueno, simplemente invitarlos a que sigamos debatiendo y repensando acerca de este nuevo contexto que nos toca vivir. Me despido y nos despedimos todos. Hasta la próxima.